Cuando más se aplicó el decreto autoacordado o tratado de extradición, como usted quiera llamarlo, fue en el gobierno de Juan Orlando Hernández. Y Juan Orlando Hernández, al enterarse en las últimas horas de la denuncia a este convenio entre Estados Unidos y Honduras, emitió la siguiente carta, un mensaje al pueblo hondureño. Queridos compatriotas, cuando Honduras se convirtió en el principal corredor para el tráfico de drogas entre el sur y el norte del continente y el país más violento del mundo, impulsé y logré en el 2012, durante mi presidencia en el Congreso, la aprobación de una reforma constitucional para permitir la extradición. Esto lo hice a pesar de las amenazas de muerte, el boicot de narcotraficantes y las advertencias de algunos políticos que consideraban que no era conveniente para el país. A estas amenazas se sumaron los riesgos para mí y para mi familia. Aun cuando los narcotraficantes que huyeron del país acorralados por la posibilidad de ser capturados en Honduras, donde sus bienes y propiedades estaban siendo incautados y enfrentaban la extradición a Estados Unidos, junto con aquellos que extraditamos desde Honduras, amenazaron con vengarse y comenzaron a difundir rumores falsos sobre mí. Aun cuando se escuchaban rumores de que podría ser acusado injustamente, jamás se me ocurrió denunciar el tratado de extradición. Jamás. La extradición es un instrumento crucial de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, siempre y cuando se garantice su uso correcto. Sin embargo, como toda obra humana, es perfectible y debe aplicarse con cautela para evitar que se convierta en una herramienta de venganza, persecución o injerencia. La extradición, tanto en su concepto como en su aplicación, conlleva riesgos de cometer errores. La solución no está en eliminarla. La solución está en contar con una ley que proteja los derechos de los estados y las personas y que minimice esos riesgos. Esto se logra con normativa adecuada y magistrados justos. El tiempo nos está dando la razón. Soy inocente, he sido injustamente condenado y la justicia prevalecerá. Juan Orlando Hernández. Amables televidentes, esta denuncia al tratado de extradición ha desatado cualquier cantidad, una andanada de críticas contra Xiomara Castro y su gobierno. De hecho, en Estados Unidos, ayer escuchamos a congresistas ya hablar de consecuencias para el gobierno de Xiomara Castro y también para Honduras, que es un país que ya sabemos no comparte el pueblo las decisiones de este gobierno, pero que de una u otra manera se va a ver afectado, principalmente esa comunidad hondureña que reside en Estados Unidos, que está indocumentada y que quiere algunas prerrogativas migratorias. ¿Cómo va a considerar Washington entonces a Honduras si su gobierno está actuando contra las políticas antinarcóticos de Washington? Bueno, tenemos a un experto en este tema. Mike Vigil es un ex jefe de operaciones internacionales de la Agencia Federal Antidrogas de los Estados Unidos y ha estado muy pendiente de esta última decisión del gobierno de Honduras. Mike, muchas gracias por atender la comunicación de Canal 10 y en principio me gustaría consultarte, ¿cuáles percibes tú serán las consecuencias que enfrentará Honduras por esta desafortunada decisión? Muy buenas, Mike. Buenas tardes, mucho gusto en estar en su programa. Mira, esto yo creo que va a dañar más al pueblo hondureño que a los Estados Unidos, simplemente porque esto va a permitir que el crimen organizado transnacional esté trabajando en Honduras en una manera con impunidad. Entonces, esto se va a convertir a más drogas en Honduras, más violencia en Honduras, y eso va a tener impacto en la corrupción, en el sistema política, también va a dañar el sistema económico. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es como un disparo en su propio pie. El tratado de extradición sirve bastante bajo de los sistemas de justicia de muchos países alrededor del mundo. Es muy importante extraditar a personas, especialmente si hay países donde no tienen las leyes adecuadas para buscarlos en ese país.
también nos saca a estos criminales de la infraestructura criminal que nos apoyan para sobornar, amenazar, nos saca de ahí. Y Pablo Escobar lo puso en una manera muy apropiada, que él prefería una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Entonces, esto es nada más un pretexto, vamos a ponerlo así como es un pretexto para quitar este tratado de extradición. Yo lo dije y se publicó en un periódico hondureño en febrero de este año, que cuando estaba sucediendo el juicio de Juan Orlando, se estaban nombrando muchas personas por los testigos. Y yo dije, ahora van a tratar de hacer todo lo posible para quitar el tratado de extradición, porque ahora nos va a afectar a ellos y usan el pretexto de lo que dijo la señora embajadora Dugo, y ella no dijo nada mal, ella nada más dijo que estaba sorprendida que el ministro de Defensa, también el jefe del Estado Mayor, fuera a Venezuela, estuvieran reunidos con Vladimir Padrino López. Padrino López es acusado de narcotráfico aquí en los Estados Unidos. Nicolás Maduro es acusado también por narcotráfico. Hay como 14 individuos en el gobierno de Maduro que han sido acusados. Algunos ya han sido, por ejemplo, juzgados. Pero esto se trata de respeto a la gente. Ese es como ir a aceptar a un gobierno ilegal. Esto no nomás se trata de reunirse con narcotraficantes, pero esto es reconocer a un gobierno ilegal, porque todo el mundo sabe que Maduro robó las elecciones para quedarse en poder. Padrino López, como el secretario de la Defensa, es la persona que maneja el poder. Y mientras que tiene el apoyo de Padrino López y el ejército, Maduro va a quedar en el poder. Y otra cosa que les digo, que el respeto del pueblo hondureño que está sufriendo bajo del régimen de Maduro, no tienen electricidad, no tienen alimentos, no tienen medicina. Ya han desplazado 30% de toda la población venezolana que ha tenido que salir. No quieren salir, pero no tienen otra cosa, pero salir de su propia patria. Entonces, esto es una falta de sentido común. Y luego también estaba viendo que el ministro de la Defensa hondureña está diciendo que nosotros aquí protegemos a narcotraficantes, que no detenemos a narcotraficantes en los Estados Unidos. Eso es absurdo. Eso es una respuesta infantil. Es ilógico que nosotros nos vamos contra de individuos como Mata Ballesteros, como Pablo Escobar, como Mayo Zambada, Chapo Guzmán, y no irnos contra de narcotraficantes aquí en los Estados Unidos. Nosotros aquí tenemos agencias muy adecuadas, muy capacitadas, federales, estatales, locales, municipales, que luchan diariamente. Aquí decomisamos toneladas de drogas constantemente, y nosotros somos un país que tenemos más gente encarcelada que
cualquier país del mundo. Entonces eso es absurdo y eso para mí es una respuesta de desesperación. Mike Vigil, José Antonio Murphy le saluda con mucho gusto. Hemos visto una serie de inconsistencias y casi como si se tratara de una obra en diferentes episodios. En primera instancia, pues ocurre lo que ha ocurrido en Venezuela y que conocemos todo. Una delegación del más alto nivel en materia de seguridad en el país se desplaza a ver un evento de las academias en materia deportiva, en el momento probablemente más oscuro de Venezuela. Honduras reaccionó en diferentes áreas, funcionarios, oposición, lo que sea, en contra de esto que por lo menos tenía falta de tacto y diplomacia, por respeto al pueblo venezolano. Todo el mundo se pronunció en contra. Da la impresión de que estaban esperando que el embajador Adow hiciera un pequeño comentario, que además fue contundente, no fue tan pequeño, pero señaló directamente a quien considera un narcotraficante. Nunca dijo, es más, se esmeró en decir que la presidenta Xiomara Castro luchaba permanentemente contra, en erradicar la narcoactividad en Honduras. Y esto da la impresión de que empezaron a salir todos los tuits que estaban preparados y vamos a abolir o vamos a denunciar este tratado. Nos deja muchas dudas y nos hace sentir como que si fuéramos en este país gente que no estudió nunca o que aunque estudió seguimos siendo brutos todos y que no entendemos lo que pasa. Pero más interesante aún, y disculpas por la amplitud, pero quiero argumentar esto. Ya Manuel Zelaya Rosales en el pasado había dicho no se va a eliminar la extradición jamás. Pero no solo eso, quien fuera diputado en el Congreso Nacional, ahora presidente del Congreso Nacional, Ruiz Redondo, el 5 de junio de 2020 dijo textualmente en un tuit, quitar la extradición es trabajar para los narcotraficantes. Ahora siendo el presidente del Congreso, ¿cómo podríamos interpretar todo esto, señor Vigil? Es una situación muy fácil para comprender. Es que en ese entonces ellos no estaban afectados sobre el tratado de extradición, pero cuando se trata de ellos mismos, entonces es otra cosa. Mientras que se trata de otras personas y no ellos, no tienen ningún problema con el tratado. ¿Cómo debemos interpretar esto, Mike? Cuando dices, cuando ya la extradición les está afectando a ellos, entonces hay que denunciar el tratado. Por esa manera tan obvia que hicieron esto, porque se estaba hablando de un tema de la embajadora con un viaje a Venezuela a reunirse con un narcotraficante buscado por Estados Unidos e inmediatamente se denuncia el tratado de extradición, que una cosa, Mike, no tiene nada que ver con la otra. Si nos puedes explicar, por favor. Totalmente, tiene toda la razón. Es que yo, como ha dicho, cuando vi que estaban saliendo nombres con Fabio Lobo y muchas personas que estaban nombrando personajes en el gobierno hondureño, entonces ya yo sabía hace medio año que iban a tratar, y yo lo dije, y van a buscar la manera de dañar el tratado de extradición. Entonces, yo vi que el fiscal, cuando salieron los nombres, dijo que él iba a investigar a estas personas, pero eso es para mí una táctica que estaban buscando, porque si salían a solicitudes de extradición, podían decir, mira, nosotros lo estamos investigando aquí en Honduras y no lo podemos extraditar. Esa es una táctica que se utilizó en Colombia en los años anteriores cuando funcionaba el cartel de Cali, el cartel de Medellín, bajo de Pablo Escobar. Yo me acuerdo perfectamente bien que se capturó Jorge Ochoa, un alto miembro del cartel de Medellín en España. Entonces los Estados Unidos lo solicitó porque tenían acusaciones de narcotráfico contra de él, y un juez en Colombia
dijo, mira, nosotros lo vamos a buscar aquí por la importación de animales exóticos. Entonces, España lo mandó a Colombia, poquito después salió libre de la cárcel. Yo creo que se pasó unos cuantos días, que era mucho, pero ya con los comentarios de la embajadora, que era una opinión, nada más una opinión, no estaba atacando al pueblo, no era una injerencia, nada de eso, es una opinión. Nunca acusó al ministro de Defensa de narcotráfico ni al jefe del Estado Mayor, pero eso era la excusa, el pretexto que estaban buscando, y rápidamente dijeron que iban a anular el tratado de extradición. Entonces, esto se mira muy mal adentro de la comunidad internacional, con la excepción de Nicaragua y Cuba. Vamos a entender que Estados Unidos solo solicita la extradición de un hondureño cuando éste de alguna manera ha atentado contra los intereses de Estados Unidos en su país. Es decir, no van a requerir a ningún ciudadano que no tenga cuentas pendientes con la justicia estadounidense. Y cuando vemos que en Honduras, por ejemplo, capturan a una persona que en una esquina se dedica al narcomenudeo y 6 días después está libre por falta de pruebas o por parte de judicializar bien el asunto, sentimos que lejos de que Honduras castigue a Estados Unidos denunciando la extradición, nos causa un perjuicio terrible a todos. Sí, totalmente. Esto, como te digo, es un mecanismo que para mí es una cosa que se necesita de hacer, de esto de los tratados de extradición. Y los Estados Unidos y muchos países, entre ellos mismos, tienen tratados de extradición simplemente porque ellos reconocen el valor de esos tratados. Entonces, para quitarlo, como ha dicho, esto va a perjudicar al pueblo, porque yo espero que va a haber más violencia, más corrupción, más narcotráfico, y ya hemos visto lo que ha sucedido con Honduras, que fue un país transitorio de cocaína, pero ahora están produciendo. Y el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, está luchando fuertemente, está colaborando con la DEA y otras agencias, pero esto no se va a resolver en un día al otro. También sabemos perfectamente bien, y esto no es una crítica y no estoy insultando a Honduras, pero Honduras muchas veces no tienen las leyes adecuadas, se necesita una reforma jurídica, pero mientras es muy importante que estos individuos salgan de Honduras, vengan aquí a los Estados Unidos. Aquí tenemos un proceso que no nomás se puede acusar una persona. Aquí, por ejemplo, la DEA, el FBI y otras agencias hacen la investigación. Segundo, los fiscales federales deciden si hay suficientes pruebas para hacer una acusación formal. Si es así, entonces presentan toda la evidencia adelante de un gran jurado que consiste de aproximadamente 23, 25 individuos, hombres, mujeres de la comunidad, y ellos deciden si van a hacer esa acusación formal. Entonces, es un proceso. No nomás se solicita una persona así porque es una cosa política, para nada. Y luego también existe el juez, que él puede decir, mira, no hay suficientes pruebas, entonces vamos a liberar a esta persona. Es un proceso. Aquí siempre he dicho que en el sistema jurídico federal tenemos un éxito de 95% de éxito
en estos juicios. Entonces nosotros nos vamos a solicitar a personas inocentes y muchos dicen que esto es una cosa política. Para nada, es una sola palabra y esa es la justicia. Construir un caso como lo estás apuntando en este momento ante una corte federal allá en Estados Unidos no es nada fácil. No solo es que mencionan a alguien en un juicio, como ocurrió en los juicios recientes donde se mencionaron a altos cargos del actual gobierno. Se mencionaron a través de testimonios de narcotraficantes confesos que están enfrentando ya condenas, algunos de ellos allá con la justicia de los Estados Unidos. Por toda esa experiencia que tuviste como jefe de operaciones internacionales de la DEA, que trabajaste con el Departamento de Justicia, que trabajaste con varios fiscales federales allá en tu país, Mike, ¿percibes que hay indicios, que hay pruebas, que se pueden construir casos contra altos funcionarios del actual gobierno? Sí, se puede llegar a acusar a altos miembros, por ejemplo, Juan Orlando Hernández, también Manuel Noriega de Panamá, solo que todo depende de la evidencia, de la investigación, y luego también los fiscales deciden. Y aquí, Héctor, en los Estados Unidos, los fiscales federales son muy conservadores y ellos siempre buscan más pruebas que es necesario, pero ellos siempre se van a enfocar en el juicio y entre más evidencias mejor. Solo que aquí la justicia es muy eficaz. Pueden ser las consecuencias para Honduras, porque cuando vemos claramente que hay un pacto de impunidad, que fue uno de los primeras leyes que se promulgaron en este gobierno para proteger a miembros de su familia o partidarios políticos de algunas acusaciones, luego con la bandera política de la Sisi, que seguramente no va a venir por ahora, y ahora con denunciar este tratado, pues da la impresión de que hay un blindaje, ¿no?, alrededor de algunas personas que puedan llegar a conocer. ¿Cómo va a reaccionar Estados Unidos? No estoy hablando de venganza, estoy hablando de una respuesta diplomática. Sí, mira, ya aquí, yo creo que ya todo el mundo está enterado de esto de anular el tratado de extradición, y hay muchos congresistas que están criticando al gobierno de Honduras. Y entonces, obviamente, los Estados Unidos siempre ha tenido buenas relaciones con Honduras. Entonces pueden disminuir el apoyo económico, pueden tomar otras medidas, pero el problema es que, como te digo, esto es un disparo en su propio pie, porque en deber de proteger al pueblo hondureño de estos narcotraficantes y criminales y la corrupción, porque un país no puede progresar, ningún país puede progresar si tienen bastante de esto del narcotráfico, de corrupción, de la violencia. Entonces, es muy importante porque el pueblo hondureño es el que va a sufrir más. Va a pasar de ahora en adelante, porque tengo entendido un plazo de 6 meses para que quede sin valor y efecto este tratado, Mike. Por ejemplo, viene Estados Unidos, crea un caso en este momento, en los próximos 3, 4 meses, un año, por ejemplo, contra un alto cargo de Honduras. Ya esa orden de extradición ya no cabe, pero sí se va a emitir, nos imaginamos como ocurre en los casos de los narcotraficantes venezolanos, país con el cual no existe un tratado de extradición vigente, que si hay hondureños que estén resultando
involucrados en estos temas de narcotráfico, Estados Unidos no se va a detener en su búsqueda, ¿verdad? Y nos imaginamos, Mike, que van a establecer cierto tipo de recompensas por una captura internacional de un alto cargo hondureño. ¿O cuál es el procedimiento, Mike? El proceso es esto, que, por ejemplo, las investigaciones de la DEA, del FBI, siempre van a estar al tanto. Entonces, si no existe un tratado de extradición, por ejemplo, de un alto funcionario del gobierno hondureño, y no lo podemos solicitar bajo de un tratado, entonces ellos se van a sentir muy atrapados en su país, porque ellos deben de tener miedo de viajar al exterior, porque de inmediato se van a poner noticias rojas, como se dicen, con el Interpol y con muchos países. Si ellos llegan, por ejemplo, a Europa, otro país en América Latina, entonces pueden ser detenidos ahí y mandados, y muchos países lo van a mandar a los Estados Unidos. Entonces, de todas maneras, tarde o temprano llega la justicia, ¿verdad? Muy agradecidos por tu tiempo. Sé que estás con una agenda bien grande ya con estos temas. Todo el mundo busca tu asesoría y tu conocimiento. Te dejo, Mike, para que te despidas de nuestro público. Muchas gracias y saludos al pueblo hondureño. Hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando por buenos políticos que van a apoyar al pueblo hondureño. Muchas gracias. Gil, ex jefe. Era Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la Agencia Federal Antidrogas de los Estados Unidos. Una pausa, volvemos.